Y comienza usted a orar y a tratar de hacer aquellas cosas que cree necesarias para que Dios cumpla esa meta, cumpla ese deseo en su vida. Y empieza a caminar con fe. Pero entre que usted va caminando y ve que nunca ve el resultado, su fe comienza a decaer. La fe comienza a desmayar. Y muchas veces, hermanos, tiramos, como decimos nosotros, la toalla. Terminamos rindiéndonos, terminamos diciendo, ay, ¿qué queda eso? Hermano, estaba orando por la cosa, ya no ora, no, ya no, fíjese. ¿Por qué? Porque hemos perdido la fe, porque usted perdió la fe. Porque en algún momento usted dio por hecho aquello que tanto anhelaba y de repente pasó el tiempo, no vio frutos y dice usted, ya no sigo. A lo mejor sí, no abandona el camino del evangelio, pero aquello que usted se había propuesto desiste. ¿Por qué? Porque hemos perdido la fe. Por eso el título es, ¿qué hacer cuando nos falta la fe? Hermanos, somos seres humanos. Y más de alguna ocasión, por muy fuerte que usted crea que somos muchos, en más de un momento hemos perdido la fe en alguna situación. Hemos estado a punto de renunciar quizás de algo, de esto o de lo otro, pero han habido bajones, como decimos nosotros, decimos emocionales, pero realmente son espirituales. Las situaciones, las circunstancias muchas veces a nosotros nos hacen que perdamos la fe. Fíjese que traigo un ejemplo. Usted ha visto muchas veces los paracaidistas, ¿verdad? Para el 15 de septiembre ponen famosos ahí que los ven saltar en el estadio. Estas personas, después de un riguroso entrenamiento, empiezan a hacer lo que nosotros conocemos como los saltos. Y fíjese de que hay algo que quiero que vea. Ellos traen 2 paracaídas. Traen el paracaídas principal y un paracaídas de reserva. ¿Por qué lo traen? En caso de que falle el paracaídas principal, ellos están instruidos para abrir el paracaídas de reserva. Alguien podrá decir, no hombre, eso es fácil. Bajando a cierta velocidad con un paracaídas dañado, esa persona tiene que tener una gran serenidad para no dejarse envolver por la aflicción y poder seguir instrucciones paso a paso que le han sido dados en su adiestramiento. Soltar primero el paracaídas dañado para poder abrir el segundo paracaídas. De lo contrario, yo correría el riesgo de que se enreden los 2 paracaídas y de nada sirva que haya traído un paracaídas de reserva. Tienen 2 opciones en caso que falle la primera. ¿Y por qué estoy hablando esto? ¿Por qué le quiero poner este ejemplo? Porque, hermano, usted también debe de, cuando emprende algo, debe de tener 2 alternativas. Y le pregunto, usted empieza con fe, pero ¿qué pasa si la fe le falla? ¿Va a retroceder? Usted empieza a caminar con fe y a orar y a trabajar con fe de que va a recibir su milagro, pero ¿qué pasa si la fe le falla? ¿Va a dejar todo tirado? ¿Va usted a retirarse de lo que ha estado trabajando, qué meses o años? Porque no tenía una segunda alternativa, porque no sabía qué hacer. Yo le voy a decir algo, teológicamente nuestra alternativa primera es Cristo, la segunda es Cristo y la tercera es Cristo. No, así se oye bonito. Pero vivirlo, estar en el lugar y sentirnos fracasados, sentirnos frustrados, ahí es diferente. Ahí cuando las palabras de aliento no hayan cabida en nuestros oídos porque sentimos que por más que hagamos, no vamos a alcanzar lo que tanto anhelamos. Ahí le pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Será que vamos a dar la media vuelta y dejar todo tirado? ¿O será que vamos a encontrar, como muchas veces nosotros decimos, fuerzas de flaqueza? Para que a pesar de que los resultados sean adversos, no vamos a retroceder. Nos vamos a mantener firmes. En el caso de los cristianos, mi estimado hermano, muchas veces podemos decir, no, yo creo que Dios, en esta ocasión, Dios me falló. Dios no falla. Dios no falla. Lo que fallamos somos nosotros. Porque muchas veces no se dan las cosas cuando las pedimos. Muchas veces no se dan las cosas como nosotros las queremos. Muchas veces la respuesta que recibimos de Dios no es
de acuerdo a nuestro deseo. Y decimos, Dios nos falló. No, Dios no ha fallado, Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros, muchas veces por nuestra fe. Y mire, quiero ponerle un ejemplo bíblico de una persona que tenía que tener fe, pero la perdió en el momento más preciso. Porque para evitar que la fe nos falle, lo que usted y yo debemos de hacer, no poner la mirada en las circunstancias. Si usted y yo ponemos la mirada en las circunstancias, con toda seguridad vamos a perder la fe. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Ya la historia es conocida por muchos. Dice, y esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Estamos hablando del rey Saúl, que se había preparado para la batalla contra los filisteos, y había que guardar una palabra. Samuel le había dicho, espérame 7 días, porque yo voy a llegar para ofrecer el sacrificio y buscar el favor de Jehová. Si usted lee el pasaje, se va a dar cuenta que el ejército de Israel estaba, como decíamos nosotros, mal, completamente mal. Estaba en estrecho. El enemigo al que enfrentaba era numeroso, mucho más que el pueblo de Israel. Muchos habían empezado a tener tanto miedo que empezaban a buscar a dónde se escondían. Y otros aprovechaban los descuidos de sus líderes para desertar. Y en lugar de que aquel ejército fuera creciendo, cada día era menos. Las circunstancias que tenía Saúl alrededor eran terribles. Y cayó en la desesperación, dijo, a mí se me están yendo los soldados y en cambio el que tengo enfrente está creciendo cada día y Samuel no viene. Y cuando usted y yo caemos en la desesperación, ¿sabe qué hacemos? Locuras. Empezamos a tomar decisiones que ni siquiera van a resolver el problema, que muchas veces en lugar de resolverlo o de hacerlo más pequeño, lo terminan haciendo más grande. Porque las circunstancias nos están dominando y estamos tomando decisiones a la ligera. Samuel, en el libro que estamos leyendo, en el versículo 8, dice de que esperó los 7 días conforme a la palabra. Yo no sé cuántos acá estamos esperando algo conforme a la palabra de Dios. Yo no sé cuántos hemos dicho, Señor, yo me agarro de esta promesa y la estoy esperando. Pero también no sé cuántos aquí están a punto de decir, no, ya no. Yo no sé cuántos acá están a punto de renunciar y decir, quizás esa palabra no era para mí, quizás esa palabra era para otro. Hermano, las promesas que están escritas en la Biblia son para los hijos de Dios. Y si usted y yo somos hijos de Dios, pues las promesas son para nosotros. Lo que muchas veces es que somos débiles en la fe, pero debemos de aprender a resistir. Hermano, Samuel le había dicho, espera 7 días que yo voy a llegar para ofrecer sacrificio. Pero Saúl se dejó llevar por las circunstancias y comenzó a hacer lo que no tenía que hacer. Vea el versículo 13, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Y eso nos pasa muchas veces. Dios nos ha dado una palabra, pero no queremos esperar la palabra de Dios. Eso es lo que sucede en nuestras vidas. Muchas veces Dios claramente ha hablado a nuestra conciencia y nos ha hecho entender sus propósitos, pero no queremos esperar en Dios. No, nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero el Señor dice, espera. Y si el Señor nos dice que esperemos, yo le recomiendo, aprendamos a esperar. Aprendamos a tener paciencia. El Señor no trabaja con nuestro tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. No llega tarde y no llegará antes. Por más que usted y yo estemos desesperados, Él llegará en su tiempo. Pero de que llega, llega. Amén. De que llega, llega. Aprendamos a esperar. Hermanos, la consecuencia para Saúl por haberse dejado dominar por las circunstancias, yo creo que ya usted la conoce. Fue desechado como rey de Israel. Muchas veces usted y yo no sé cuántas bendiciones hemos perdido por ser impacientes, por no saber esperar. Pero si hemos decidido esperar en Dios, no renunciemos. Si estamos a punto de perder la fe, no la pierda.
busquemos cómo fortalecerla. Hermanos, que las circunstancias no nos hagan dudar del poder de Dios. Hay un ejemplo en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo del 1 al 2. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Esa era la palabra que el profeta estaba dando. Quiero ponerle en contexto. El ejército de Siria había sitiado Israel. No salían ni siquiera a comprar nada. Estaba a punto de morir la gente de hambre adentro. No había comida ni para los caballos ni para nada. Y estaban tan desesperados. Y miraban al profeta de Dios como el responsable, porque los profetas siempre advertían de las dificultades que venían. Y cuando estas llegaban, el hombre, en lugar de hacerse reo de sus propios pecados, busca a quien culpar. Y en este caso del pasaje bíblico, pensaban que era Eliseo el responsable. Y habían mandado a capturarlo para ejecutarlo. Y él responde esta palabra: mañana a estas horas habrá abundancia de comida. Y hay un príncipe, dice la Biblia, en el que el rey apoyaba su mano, que le responde de la siguiente manera. Dice el 2, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, sería esto así. En otras palabras, hermanos, dudó, se fue a los extremos. Para que todo eso pase, le dijo, es necesario que Dios abra ventanas para que llueva comida. De lo contrario no va a pasar. Parece que no conocía al Dios de Israel. Parece que no sabía. Y nosotros nos ponemos en ese mismo plan. Parece que no sabemos quién es el Dios al que le servimos. Porque muchas veces dudamos de que Dios puede obrar en nuestra vida un milagro. Nosotros muchas veces no creemos que Dios puede obrar en su vida, en su casa, en su matrimonio, en su familia. No, dice, esto es por demás, esto no tiene solución. Hermano, ore. No, si ya le oré, pero Dios no hace nada. Yo no sé cuánto hemos dicho estas palabras. Pues si no las ha dicho, gracias a Dios. Y si está por decirlas, piénselo antes de decirlo. Porque el Dios al que le servimos es un Dios de milagros. Recientemente el pastor habló de lo que había hecho un ángel en este mismo pasaje bíblico. ¿Sabe? Dios tiene sus planes, cómo hacer las cosas. Le dije que estaban sitiados, dice la Biblia, de que el ángel del Señor fue enviado por Dios aquella noche al campamento de los enemigos de Israel y los destruyó a todos. 185,000 personas de aquel campamento. Y todas las provisiones quedaron ahí regadas. Y el pueblo, al darse cuenta de que los campamentos estaban vacíos, ¿sabe qué? Salieron a recoger toda aquella provisión. Y ¿sabe? La palabra de Dios se cumplió. Así como había dicho que iba a haber abundancia, había abundancia. Nadie quería comprar porque todo el mundo había ido a recoger lo que los enemigos habían dejado. ¿Cómo lo hizo el Señor? Usted sabe cómo lo hizo, pero no sabe cómo puede obrar Dios hoy en este momento en su vida. Pero de que Dios obra, obra. Porque es el Dios de nosotros, es un Dios fiel. Amén. Muchas veces, hermanos, las circunstancias nos hacen dudar de que Dios puede obrar. A lo mejor llega alguien en su lecho de enfermedad y le dice: mire, ¿sabe qué? El Señor puede sanarlo. Ay, si el Señor me quisiera sanar, hace mucho me hubiera sanado. ¿Cree usted que sería la forma correcta? Mire, si usted está en su lecho de enfermedad y alguien llega, mire, el Señor puede levantarle, el Señor puede restaurarle. Amén, diga, el Señor puede restaurarme. Creamos, que no sean las circunstancias. ¿Sabe? Muchas veces tenemos un mal, vamos donde el doctor con la esperanza que nos diga que hemos mejorado, y de repente el doctor dice: no, en vez de 1 hoy tenés 2, en vez de 2 tenés 3, y en vez de 3 tenés 6. Y dice usted: no, la cosa va de mal en peor. Y entonces, ¿dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar, en su trono, y en su tiempo se va a levantar por usted. Y yo le digo algo: mire, si Dios quisiera quitarlo, no, hombre, no le va a mandar enfermedad, le va a mandar un patatucho, le digo yo.
Ya sabe qué es eso, ¿verdad? ¿Ah? Si Dios quisiera cortarle de una sola vez un paro cardíaco, ya hasta ahí llegó. Pero muchas veces no entendemos que en nuestras enfermedades, que en nuestros problemas, Dios quiere manifestarse. A lo mejor no para usted, pero sí para aquel que no cree. Usted dirá, ¿qué ganancia tengo de ser cristiano? Me enfermo igual que el que no va al culto. Me enfermo igual que el que no es cristiano. Tengo las mismas dificultades, es hasta más. Tengo tantos problemas. No sé cuál, no le veo ganancia a estar ahí en la iglesia, ¿sabe? Hay ganancia. Porque usted en sus dificultades, por muchas que sean, Dios lo va a sacar adelante. Dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y dice el impío, el inconverso, mira que él está pasando igual que yo, no tiene caso. Él va a la iglesia, yo no, y estamos sufriendo lo mismo, pero de repente se da cuenta que aquel hijo de Dios sale adelante en sus problemas. Y él cada día se hunde más. Hay ventaja de servirle a Cristo. Hay ventaja de seguir a Dios. No debemos de desmayar. No nos quejemos, hermanos, cuando pasamos por las dificultades. No nos quejemos cuando veamos que hay aflicciones. Quizás, hermanos, nosotros no veamos esperanza, no veamos probabilidades. No hay siquiera señales de que Dios puede obrar un milagro. Pero todo lo que existe, existe de la nada. ¿Ya lo sabe usted? Existe por la palabra de Dios. Él solo dijo, se hace y se hizo. Solo espera el momento en que Dios se levante por usted. Y aquellas cosas que usted ve imposible de que sean, van a ser. Van a suceder. Las cosas que usted cree que no pueden pasar, van a pasar. ¿Por qué? Porque el que habla es Dios. Y el que dice, el que cree, todo le es posible, no miente. Lo único que usted necesita, usted y yo necesitamos es creer y no dudar y no retroceder. ¿Sabe? Dios hace caminos donde no hay y abre puertas que muchas veces están cerradas. En medio de la sequía, en medio de la escasez, puede haber abundancia en su vida. No sé cuántos lo creen. En medio de la escasez puede haber abundancia en su vida. Y me detuviera mucho más a contarle las experiencias. Que cuando no tenía que comer, comía mejor que cuando tenía. Amén. Cuando no teníamos dinero, cuando pensábamos que no íbamos a comer porque no teníamos dinero, era cuando mejor comíamos. Y es que cuando Dios ha dicho, yo te voy a sacar adelante, Dios te saca adelante. Solo necesitamos aprender a caminar y confiar en Él. Porque Dios no miente, Dios no nos va a fallar. Hermano, pero a pesar de todo eso, ¿qué hacemos si nos falla la fe? Si las circunstancias son tan severas que por mucho esfuerzo que usted ha hecho, la fe le falló y prácticamente está a punto de tirar la toalla, yo le digo esta noche, no dé vuelta atrás. No dé vuelta atrás. Total, ¿para dónde va a ir? Si Dios no le bendice, ¿quién le va a bendecir? Si Dios no te provee, ¿quién te va a proveer? Si Dios no te sana, ¿quién te va a sanar? Usted dirá, el médico, no, mentiras. La medicina surge efecto si Dios lo permite. Amén. Si no, créame, si fuera por medicina, muchos platudos no se murieran. Porque a muchos les sobra billete para comprar la mejor medicina y darse los mejores tratamientos aquí en el extranjero. Pero a pesar de todo, se van. Es que si Dios, si en sus propósitos no está el que yo me levante de mi enfermedad, me voy. Amén. Pero si en sus propósitos está que yo me voy a levantar, aunque el médico me diga, te doy 3 días, el Señor me va a dar 15 años más. Amén. ¿Ya se acuerdan de ese pasaje bíblico? ¿Ah? El Señor me va a dar 15 años más, digo. Porque nuestra vida no está en las manos del hombre, está en las manos de Dios. Su vida no está en las manos del hombre, su vida está en las manos de Dios. Que las circunstancias sean muy severas, con el último aliento, clámele a Dios, que Dios le va a escuchar. Pero no renuncie. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 32, 39.
ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Por eso le digo, no tiene para dónde ir. Mejor quédese quieto y espere la salvación de nuestro Dios. De nada le vale renunciar. De nada le sirve. No hay para dónde retroceder. No hay esperanzas fuera de la presencia de Dios. Mantengámonos firmes. Esperemos. Tengamos paciencia. No importa cuántos tiempo tengamos que esperar. Ya hemos hablado de los milagros en la Biblia. Personas que esperaron 12, 18, 38 años, pero el milagro llegó. ¿O no se acuerda? La del flujo de sangre, 12 años. El paralítico de Bethesda, 38 años. Aquella mujer encorvada, 18 años. Pero el milagro llegó. ¿Por qué nos vamos a rendir nosotros con un poquito de espera? Aprendamos a confiar en Dios. El Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Cree que Dios no puede oír su oración? Quizás tiene razón, fíjese. Porque para que nuestra oración sea oída requiere algo. Dice: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Entonces, para que mi oración sea escuchada delante de Dios, no me debo de presentar con altivez, orgullo y arrogancia. No, debo de hacerlo con humildad, humillándome, reconociendo que no merezco, pero que por su misericordia puedo alcanzar ese milagro que tanto anhelo. No sé si me entiende. ¿Sabe? Si a usted le ha fallado la fe, no ha sido el único. Mateo capítulo 14, versículo 30. Ya usted conoce el pasaje. Pedro estaba en la barca, dice, y el Señor iba caminando sobre las aguas. Y todos asustados. Pero Pedro, como un poco de más lucidez, le dice: Señor, si eres tú, di que yo vaya sobre las aguas ante ti. Y le dice el Señor: claro, ven. Y mire, aquel hombre no dudó: me voy a hundir, no. El Señor le está diciendo: ven. Entonces dice: baja de la barca y va caminando sobre las aguas. Pero otra vez las circunstancias. Otra vez las circunstancias. Dice que viendo el viento y la tempestad que estaba alrededor de él, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Otra vez, las circunstancias vuelven a hacer que nuestra fe falle. Por eso le dije: no ponga la mirada en las circunstancias. Ponga la mirada en Cristo Jesús. Ponga la mirada en Dios. Que cada día son peores, que las dificultades acrecientan a cada momento. O usted ponga la mirada en Dios. Él no le va a fallar. Pedro dice que puso la mirada, se empezó a darse cuenta que había una tremenda tempestad, que había viento recio y que a lo mejor, la Biblia no lo dice, pero en su mente dijo: no es posible que yo camine sobre las aguas. Claro, no era posible por su propia fuerza, pero sí por el poder de Dios. Muchas cosas, hermano, en nuestras vidas no son posibles. Yo no sé si usted reconoce que muchas cosas de las que ahora usted tiene no hubieran sido posibles si Dios no estuviera con usted. Amén. Yo lo reconozco. Muchas cosas de las que ahora el Señor me ha dado, si no fuera por Él, no fueran posibles. Y lo que está por venir en nuestra vida, en su vida, va a ser posible mientras usted esté tomado de la mano de Dios. Pero cuando usted se suelta, cuando usted se aleja, entonces las cosas van a ir de mal en peor. Mire, dice: pero con sus últimas palabras, cuando Pedro sintió que se hundía, ¿qué hizo? Clamar. Y eso es lo que yo le digo: cuando siente usted que su fe falla, que ya no puede más, clame. Porque dice de que él le dijo: maestro, sálvame, que perezco. Y dice el versículo siguiente: y al instante
Jesús se acercó y lo tomó de su mano. Quizá usted dice, no, Señor, pero ese instante es bien largo porque yo hace tiempo estoy clamando y el Señor no me oye. Y yo le preguntaría, ¿y cómo sabe que usted está todavía acá porque Dios la tiene de la mano o de su mano? Porque muchas veces avanzamos, creemos por nuestras propias fuerzas y es Dios el que nos está sosteniendo. Aprendamos a comprender cómo es que Dios obra en nuestras vidas. Como cristianos, hermanos, enfrentamos diferentes retos, problemas de todo tipo, pero en esos problemas ahí se manifiesta la gloria de Dios. En nuestras enfermedades, Dios nos fortalece y Dios nos sana. Yo he contado ya algunas veces mi testimonio. Ya todos saben que tuve un problema y decidí renunciar al tratamiento de los médicos y tenía una fe muy fuerte para enfrentar y esperar el tiempo que Dios quisiera. Si eran 6 meses, 6 meses, si era un año, era un año, pero yo iba a esperar. Pero también sabía que mi fe en determinado momento podía decaer. Y le dije, Señor, si mi fe llegara a decaer, no me dejes retroceder. Y el Señor fue fiel. Hubieron momentos en que ya casi le hacía caso a toda la gente. Y salía corriendo a buscar quién me podía aplicar medicina. Pero yo me acordaba, Señor, no me dejes retroceder. Y no me dejó retroceder. Y Dios es fiel. Cuando usted y yo decidimos poner la fe en Dios, créame, por experiencia, no vamos a quedar avergonzados. Dios es fiel. Yo le voy a invitar esta noche. ¿Cómo está su vida? Medite un momento. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo están sus fuerzas? Isaías capítulo 40, 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Tiene fuerza usted para seguir esperando ese milagro que tanto anhela? ¿Tiene fuerza usted para seguir esperando y confiando en Dios eso que usted ha venido clamando? Y si no tiene fuerzas, sea honesto, dígale, Señor, tú sabes que ya no puedo. Hable con Dios como habla con el amigo, como decía nuestro pastor, con toda confianza, con sus propias palabras. Dígale, Señor, tú sabes que no puedo. Y sabe, Dios no lo va a dejar caer. Dios lo va a tomar de su mano y lo va a llevar de victoria en victoria. Dice, en medio de nuestras tribulaciones, Dios nos dará la victoria. Él aderezará mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores y ungirá nuestras cabezas con aceite. Esa es la promesa que Dios tiene para sus hijos. Pero aprendamos a resistir. Aprendamos a mantenernos fiel delante de Él, que no importa cuál sea la adversidad. En la dificultad muchas veces decimos, Señor, ¿te has olvidado de mí? El Señor no parece de amnesia. Nosotros sí, pero el Señor no parece de amnesia. Lo que sucede es que debemos de tener paciencia y entender cómo es que Dios trata con nosotros. Si sus fuerzas están débiles, si su fe está a punto de perderse, yo le digo esta noche, recupere fuerzas porque no hay para dónde ir. No hay lugar. Si Dios no abre puertas de bendición para nosotros, en otro lado no vamos a encontrar puertas de bendición. Y quiero decir lo siguiente, hermanos, muchas veces en nuestras dificultades le decimos, Señor, sácame de este duro momento y te voy a servir. Y el Señor dice, cuando no tenías estos problemas no me servías. Amén. Muchas veces cuando estamos enfermos y pasamos la enfermedad, Señor, si tú me sanas, yo te sirvo. Y el Señor dice, cuando estaba sano no me servías. Es una exhortación. No esperemos estar mal para hacer compromisos con Dios. Hoy que estamos bien, hoy que podemos, hoy comprometámonos con Dios. Hoy decidamos dar lo mejor para Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, dice su palabra, para que cuando necesitemos socorro oportuno, el Señor se levante por nosotros. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Si nos ha fallado la fe, clamemos en oración.
Pidamos ser fortalecidos por Dios mediante su Espíritu Santo. Él nos va a fortalecer conforme a su propósito. No desmaye, no se queje, no se desaliente. Tenga por seguro de que de todo cuanto pasa en nuestras vidas, Dios tiene el control. Y termino leyendo el versículo con el que empezamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la seguridad de que va a recibir aquello por lo cual usted está clamando. Esforcémonos por ser agradables delante de nuestro Dios y demos por hecho que lo que estamos pidiendo en su momento, en su tiempo, Dios lo hará por nosotros. No desmaye, no se rinda, sigamos adelante. Padre, gracias te damos, oh Dios eterno, por hablar a nuestras vidas en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo, mi Señor, el que confirma esta palabra en tus hijos, en tu pueblo, en todo aquel, Señor, que está quizás pasando por momentos de aflicción, en aquellas personas, Señor, que quizás están pasando un momento de desánimo espiritual. Yo te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo pueda llevar nuevas fuerzas, pueda fortalecer esas vidas, pueda llevar nuevas esperanzas. Tú eres, Señor, el que da fuerza al cansado. Te lo ruego, Dios eterno. Yo pregunto en esta noche, ¿hay alguien en medio nuestro que aún no haya hecho del Señor Jesús el Señor de su vida? Que está necesitando que Dios tome el control de su vida para que pueda enfrentar los problemas, no solo, para que pueda enfrentar las dificultades con ventaja, porque si Dios está con nosotros, aunque la batalla sea dura, la victoria está asegurada. Levante su mano si hay alguien que no ha recibido a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador y quiere hacerlo esta noche. Si no lo hay, damos gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por hablar a nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, tu congregación. Llévanos con bien a nuestros hogares y permite, oh Dios eterno, que en el próximo culto podamos congregarnos para alabar, glorificar y bendecir tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga.